Va. Ok, pues bienvenidas a todas las personas que nos acompañan este día en la transmisión de Facebook, en esta presentación de impactos diferenciados, perdón, de la presentación de la investigación Impactos Diferenciados, efectos de la pandemia de COVID-19 en la situación laboral de las mujeres en México, en la que nos acompañarán Luis Monroy Gómez Franco, Eva Arceo, de la Universidad Iberoamericana, Alice Crosser, del Colegio de México, Valentina Sendejas, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Soledad Aragón, titular del STIFE, y que estará la moderación a cargo de la presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega, a quien ahora le voy a dejar la palabra. A los medios de comunicación que nos acompañan les recordamos que habrá un espacio para sus preguntas y por lo tanto, si las tienen, pueden irnos avisando en el transcurso de la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marce. Pues muy buenos días a todos y a todas. Para nosotras es un gran gusto presentar esta investigación el día de hoy en la línea de trabajo que hemos venido realizando por parte del COPRED sobre los impactos diferenciados de la pandemia en la vida, en el acceso a derechos de grupos de atención prioritaria, en este caso, por supuesto, de las mujeres y, bueno, pues evidentemente desde una perspectiva interseccional de todas las mujeres. De acuerdo con datos publicados recientemente por la CEPAL, según sus estimaciones, la fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral. La pandemia provocará una reducción de estos niveles de ocupación con un retroceso de al menos 10 años. Se estima que la tasa de desocupación de las mujeres alcanzaría un 22.2% en 2020 si se asume la misma tasa de participación del 2019, lo que implica 12.6 puntos porcentuales de variación interanual. La mayor caída de la actividad económica se dio en el segundo trimestre del 2020, con repercusiones en las tasas de desocupación y participación que se evidenciaron en algunos países de la región. Un 56.9% de las mujeres en América Latina y un 54.3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y de los ingresos. Con estos datos en cuenta, el COPRED solicitó a Luis Monroy Gómez Franco la elaboración de una investigación con datos del INEGI para conocer cuál era la situación de las mujeres en México y concretamente en la Ciudad de México, porque pues precisamente en la línea de trabajo que ha venido avanzando el COPRED desde hace un año, pues nos interesa conocer los impactos diferenciados de la pandemia, como decía yo al principio, y sobre todo con el objetivo de proporcionar estos insumos a las instancias encargadas del diseño, implementación y actuación de la política pública y de las medidas específicas. Para eso, pues tenemos la presentación del día de hoy de los hallazgos de la investigación por parte del investigador y tenemos la presencia, como ya presentó mi compañera Marcela, de 4 mujeres expertas, a quienes agradezco mucho su presencia el día de hoy, como les decía yo hace un rato, porque sé y conozco que tienen agendas muy apretadas de trabajo, pero que son expertas que pues nos ayudarán, digamos, a desmenuzar estos hallazgos que nos va a presentar Luis y poder encontrar soluciones posibles para justamente que estos impactos en la presencia laboral de las mujeres no sean permanentes. Nos acompañan, voy a presentar un poco más detalladamente a nuestras invitadas. Alice Crosser, quien es investigadora postdoctoral en el Colmex y coordinadora del Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica. Eva Arceo, quien es doctora por la Universidad de Berkeley y profesora investigadora de Economía de la Universidad Iberoamericana. Valentina Sendejas, quien es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y especialista en políticas públicas y género por Flaxo. Y la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón, quien además es doctora en Sociología por el Colmex. Y presento ahora a mi compañero Luis Monroy Gómez Franco, quien es PhD candidate por la Graduate Center of the City University of New York e investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y pues Luis, te cedo la palabra, por favor, adelante y muchas gracias.
No, gracias a ti, Geraldina, por la invitación y gracias por a todas las comentaristas por el espacio que dan en sus agendas para comentar sobre esta investigación. Voy a presentar una pequeña presentación en cuanto se me permita. La presentación es básicamente un breve resumen de los resultados principales de la investigación, con el objetivo justo más bien de dar un panorama general de lo que se encuentra y lo que se muestra en el reporte en su conjunto y motivar la discusión con el resto de las compañeras. Entonces, el primer gran hallazgo que encontramos de los efectos de la pandemia en la inserción laboral de las mujeres en México es que se trata a nivel nacional de una crisis que incidió de forma desproporcionada en sectores muy particulares de la economía. En particular, a nivel nacional se observa un impacto predominante en los sectores pertenecientes a la industria de los servicios, en particular al comercio al menudeo, que es lo que se muestra en el panel A de la gráfica que está ahorita presentada, y en el sector de preparación y elaboración de alimentos y bebidas, así como en el sector de trabajo doméstico, que son el sector 722, perdón, de acuerdo a la clave del CIAN, y el sector 814, de acuerdo a la misma clasificación, que es lo que se muestra en el panel B de la figura actualmente presentada, ¿no? Y lo que vemos es justo que la actual crisis incidió particularmente en estas tres industrias, en donde alrededor de una tercera parte, bueno, 2/3 de todos los empleos perdidos, no solo de mujeres, sino en general, provienen de los sectores de preparación y de alimentos y bebidas, así como de trabajo doméstico, y en su conjunto del comercio al menudeo. Esta incidencia desproporcionada en estos sectores específicos de la economía tiene como resultado que exista una incidencia desproporcionada de la crisis sobre las mujeres que actualmente se encuentran empleadas o que al momento del choque de la pandemia se encontraban empleadas en México. Ello, pues, se trata de sectores que en su mayoría o una buena parte de su fuerza de trabajo son mujeres. Entonces, la crisis, al golpear a estos sectores en particular, termina por golpear de forma específica al empleo femenino. La razón por la cual estos sectores son afectados se debe a que se trata de sectores cuya realización de producción y de consumo en ellos requiere necesariamente de la interacción interpersonal de los individuos. Y ello, como resultado de la pandemia, se ha vuelto una tarea riesgosa y una tarea que puede llevar al contagio, y por lo cual hemos visto alrededor de todo el mundo que este tipo de sectores han sido los más afectados. De hecho, el patrón observado en México, en donde estos sectores son los principalmente afectados por la crisis pandémica, es relativamente similar a lo observado en otras economías del continente, por ejemplo, como la canadiense. La figura 2 muestra de forma más sistemática la relación entre la participación laboral femenina en cada uno de los subsectores de la economía nacional y la variación que vemos en el empleo respecto a una línea base construida con referencia a los años anteriores. Y lo que observamos es que aquellos sectores en donde ocurrió la variación negativa más importante son los sectores en donde hay una mayor participación laboral femenina. Entonces, esto ya de entrada nos pone en una situación en donde el impacto va a ser desproporcionadamente sentido por las mujeres, porque las industrias en las que ellas se insertan laboralmente son las que más están sufriendo por la actual crisis. Ahora bien, esta crisis no afecta a todas las mujeres por igual. En términos generales, el efecto sobre las mujeres, en términos generales, la crisis de la pandemia, considerando tanto a hombres como a mujeres, implicó una reducción en la probabilidad de estar empleado de alrededor de 8 puntos porcentuales, y de igual forma llevó a una caída en los ingresos laborales de quienes ya se encontraban empleados, así como una caída en la probabilidad de tener un empleo de tiempo completo. Es decir, la crisis, como todos sabemos, por distintas investigaciones y por lo que hemos visto en nuestro día a día, trajo consigo un deterioro generalizado del mercado laboral mexicano.
Este deterioro generalizado, dado lo que mencionaba anteriormente, incidió con mayor fuerza sobre las mujeres, y en particular sobre las mujeres que enfrentan en sus hogares una alta demanda de cuidados. A estas mujeres las identifico como aquellas que corresiden, ya sea con niños, es decir, que son madres, o que corresiden con niños sin ser ellas madres, que corresiden con una persona con discapacidad o que corresiden con un adulto mayor. Estas mujeres, comparándole con los hombres que están en la misma situación de corresidencia con alguno de estos grupos, observan una mayor caída en su probabilidad de estar empleadas comparada con la que experimentaron los hombres de este mismo grupo. Es decir, la intersección entre una mayor demanda de cuidados y el choque pandémico parece solo afectar de forma desproporcionada a las mujeres y no a los hombres, lo cual nos habla del tercer factor que está interactuando, que es la ya muy documentada inequidad en la distribución del trabajo de cuidados al interior de los hogares mexicanos, en donde las mujeres son quienes realizan la mayor parte de este trabajo. Sin embargo, un resultado también de la pandemia en términos de esta distribución del trabajo de cuidados es que en el agregado nacional vemos una ligera reducción en esta desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados, por lo menos en la forma en que se mide en la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es con el número de horas a la semana dedicadas a quehaceres del hogar o a cuidar de un miembro del hogar ajeno a uno mismo. En términos de esta forma de medir trabajo de cuidados, lo que observamos es una reducción de 1 hora en promedio, tanto para los hombres y mujeres empleadas como aquellas que no están ocupadas, del tiempo que dedicaban las mujeres respecto al que dedicaban los hombres. Es decir, los hombres trabajaron 1 hora de cuidados más de lo que venían trabajando antes de la pandemia. Este fenómeno en donde se da una mayor participación de los hombres en la tarea de cuidados también se observa, por ejemplo, en otros países, como es el caso de Inglaterra y como es el caso de Australia. Lo cual, si bien nos lleva a una reducción marginal en el monto de esta desigualdad, esta sigue siendo sumamente importante. Como se muestra en el reporte, las mujeres realizan alrededor de una jornada extra de tiempo completo a la semana solo de trabajo de cuidados. Bien, esto comparado con lo que realizan los hombres. Ahora, ¿por qué hablamos de que es la intersección entre el sexo y la realización o la presencia de una persona que demanda un alto nivel de cuidado? Es porque al momento de comparar a las mujeres que se enfrentan a una alta demanda de cuidados con las mujeres que no están en un hogar con estas características, vemos que si bien el impacto sigue siendo mayor sobre aquellas que enfrentan esta mayor demanda de cuidados respecto al resto de mujeres, la recomposición de la tarea de cuidados al interior de los hogares que se observó respecto a los hombres no se observa respecto a este otro grupo de mujeres. Entonces, es la intersección justo de una mayor demanda de cuidado con el choque pandémico, con sus características muy específicas al golpear a sectores en donde las mujeres se encuentran insertas en su mayoría, lo que deriva en una combinación de factores que terminan por poner aún en mayor desventaja a las mujeres en el mercado laboral mexicano. Ahora bien, cuando nos enfocamos en el caso de la Ciudad de México, lo que vemos es relativamente diferente a lo que vimos a nivel nacional. La primera gran diferencia es que a nivel de Ciudad de México observamos un colapso generalizado del empleo a través de todos los sectores. Es decir, si bien existe una mayor incidencia en los sectores que ya mencioné anteriormente, es decir, la preparación de alimentos y bebidas, en otras palabras, la industria restaurantera, el trabajo doméstico y el comercio al menudeo, lo que vemos en la Ciudad de México es que también se contrajeron otras actividades como son los servicios profesionales, la manufactura, la industria que existe en la ciudad, así como otro tipo de servicios ligados a la operación de corporativos o de apoyo a los negocios en su conjunto. Entonces, este colapso generalizado, si bien incide con mayor fuerza sobre las industrias en donde se insertan las mujeres, también nos habla de un deterioro mucho más grave en términos proporcionales del mercado laboral de la Ciudad de México respecto a la situación a nivel nacional.
Al igual que en el caso nacional, se observa una relación negativa entre mayor grado de participación de las mujeres en la fuerza laboral de un sector, es mayor la pérdida de empleos que ocurre en ellos respecto a nuestra línea base. Y ello nos habla justo de este impacto desproporcionado sobre las industrias relativamente feminizadas o aquellas en donde las mujeres tienen una mayor facilidad de insertarse, debido a sus características, han sido las más golpeadas por la actual crisis. Y cuando nos enfocamos en el efecto que tiene, una muestra de lo generalizado y de la extensión del daño de la crisis sobre el mercado laboral de la Ciudad de México, es que a diferencia del ámbito nacional, en donde en el agregado la probabilidad de estar empleado cayó en 7 puntos porcentuales, en el caso de la Ciudad de México, la probabilidad de estar empleado cayó en 14 puntos porcentuales, lo cual es el doble de tamaño del impacto, ¿no? Entonces, esto nos habla de un deterioro mucho más agudo del mercado laboral mexicano, de la Ciudad de México, perdón, respecto al ámbito nacional. Cuando observamos la intersección entre una mayor demanda de cuidados y el hecho de ser mujer con la ocurrencia de la pandemia, lo que observamos es una mayor contracción para las mujeres respecto a los hombres, en el caso de quienes se enfrentan a esta mayor demanda de cuidados, en donde la probabilidad de estar empleada cayó 8 puntos porcentuales respecto a la probabilidad enfrentada por los hombres. Y de igual forma, una diferencia importante respecto a lo visto a nivel nacional es que en el caso específico de las mujeres ocupadas y de los hombres ocupados, no se observó un cambio en la distribución del trabajo de cuidado. Es decir, esta reducción marginal que se observa en el caso nacional, en el caso de la Ciudad de México no se observa una reducción en esta desigualdad, mientras que para las no ocupados, sí se observa una reducción marginal de alrededor de entre 1 y 4 horas de trabajo de cuidados realizadas por hombres respecto a las realizadas por mujeres. Esto nos habla de que esta recomposición del trabajo de cuidados del interior de los hogares marginal que vimos a nivel nacional quizás no está ocurriendo dentro de Ciudad de México. Un punto que vale la pena acotar es que los diferenciales son mucho menores en la Ciudad de México que a nivel nacional. Mientras que a nivel nacional las mujeres ocupadas realizan alrededor de 35 horas a la semana más de trabajo de cuidado que los hombres ocupados, a nivel Ciudad de México las mujeres realizan alrededor de 27 horas más de trabajo de cuidados que los hombres. Entonces, si bien sigue siendo una brecha en términos de magnitud bastante grande, es menor respecto a lo visto a nivel nacional. Y cuando comparamos a las mujeres que se enfrentan a una mayor demanda de cuidado con las mujeres que no se enfrentan a esta mayor demanda de cuidado, vemos de igual forma un impacto desproporcionado sobre el grupo de mujeres que se enfrentan a la mayor demanda de cuidados y vemos una mayor realización de trabajo de cuidados por parte de las mujeres que no se enfrentan a esta alta demanda de cuidados, lo cual lleva a una reducción en la desigualdad de la distribución del trabajo de cuidados al interior de los hogares. Y estos son, en forma general, los hallazgos de este estudio, de forma muy esquemática, y los invito a revisarlo con detenimiento. Quizás lo más preocupante es justo la incidencia desproporcionada de la crisis en los sectores en donde las mujeres se insertan y cómo las características estructurales de la economía y de la distribución del trabajo de cuidados en los hogares mexicanos están agravando lo que ya de por sí es una situación grave a nivel global, no solo a nivel nacional. Pues muchas gracias, Luis. Creo que hay mucho que reflexionar, ¿no? Me quedo así como con muchas ideas. Me gustaría preguntarle a la secretaria Soledad Aragón, antes de entrar, llegamos a la discusión más sustantiva. Creo que sería muy bueno conocer cuál es la situación desde la Secretaría, cómo están viendo esta contracción del empleo en la Ciudad de México, cómo están midiendo esto, pues sí, los impactos de la pandemia que pues se han convertido en una crisis económica y que seguramente ustedes pues tienen también muy mapeada y pues me gustaría conocer cómo lo están viendo ustedes, Soledad.
Sí, Geraldina, antes que nada, y antes de iniciar mi comentario, pues por supuesto felicitarte por la iniciativa de hacer este estudio, felicitar a Luis Monroy, la verdad es un estudio excelente. Cuando me invitaste a participar, me interesé de inmediato porque además pues es un tema de interés para el gobierno de la ciudad, para la Secretaría de Trabajo, pero también es un tema de interés a nivel personal y profesional. Evidentemente, todos estos datos que menciona Luis, nosotros, digamos, conocíamos datos estadísticos de cómo ha impactado esta pandemia al empleo a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México. Sin embargo, uno de los hallazgos muy importantes y el análisis que recupero del estudio de Luis es todo este análisis de probabilidades que nos marca como pauta para nosotros profundizar en el diseño de las políticas públicas y de las acciones y estrategias que ya venimos realizando en la Ciudad de México. Por supuesto, es importante considerar que este impacto que mencionaba Luis, que ha sido mayor en la Ciudad de México en comparación con a nivel nacional, pues tiene que ver con la estructura productiva de la ciudad. O sea, no olvidemos que la Ciudad de México es una ciudad de servicios, es una ciudad de comercio, y justo esta vinculación con la pandemia es fundamental. Estos datos que él muestra, pues tiene que ver con que varios de los subsectores de servicios y el sector comercio fueron actividades no esenciales. Entonces, necesariamente tuvieron que cerrar, a diferencia, por ejemplo, de otras entidades en donde la estructura productiva es más de maquila, más de industria automotriz, en la que no tuvieron que verse obligados a cerrar porque eran actividades esenciales, por supuesto, siguiendo todas las medidas. Entonces, sí tenemos que profundizar y señalar que estos datos que muestra de la ciudad, pues tienen que ver con la estructura productiva. ¿Cómo está estructurada productivamente la Ciudad de México? Ahora bien, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo desde la ciudad? Por supuesto que venimos analizando todo el tema de género, analizando el mercado de trabajo con perspectiva de género, analizando las brechas que ya existen. Y lo que venimos haciendo es, por un lado, dentro de esta pandemia y dentro del resguardo que se tuvo que tener de manera obligatoria, pues estuvimos dando en primer lugar una serie de apoyos económicos a mujeres, porque nosotras sabemos que las mujeres, igual por ejemplo los jóvenes y algunos otros sectores que para el gobierno de la ciudad son prioritarios, son los que se vieron más afectados. Entonces estuvimos dando primero apoyos económicos, apoyos al desempleo, y ahora en lo que se viene trabajando es cómo reactivar nuevamente la economía y el empleo. Y aquí yo creo que es fundamental esta corresponsabilidad. Y hablo de corresponsabilidad en términos de gobierno, de empresas. Aquí las empresas también tienen que tomar un papel fundamental, porque evidentemente pues estas brechas y estas desigualdades se dan en los centros de trabajo, se dan al interior de una empresa. Entonces hay que trabajar con las empresas. También se tiene que trabajar, y lo venimos haciendo desde la ciudad, con los sindicatos. Para nosotros es fundamental el papel que pudieran tener una organización colectiva, no solo sindicatos, sino en general organizaciones colectivas, porque lo vimos, por ejemplo, un caso muy claro es el de las trabajadoras del hogar. Es a través de la organización colectiva como se logró llegar a varios derechos que ya se han adquirido para este grupo. Entonces, sí creemos y estamos convencidos que a través del diálogo social y de una corresponsabilidad entre Estado, sociedad, empresas, sindicatos e incluso a la academia que nos siga brindando este tipo de estudios, es como podemos avanzar en cerrar esta brecha. Y otro de los temas fundamentales que tenemos en la agenda, pues es el sistema de cuidados, ¿no? Venimos trabajando, y Geraldina lo conoce muy bien porque también participa con nosotras, venimos trabajando en el diseño de un sistema de cuidados. Sin embargo, también hay que considerar que esta pandemia nos vino a mover muchos esquemas y nos vino a como bien lo menciona Luis en su estudio, agudizó y mostró de manera muy nítida las desigualdades que de por sí ya existían en el mercado de trabajo. Y también vino a mostrar de manera muy clara que se requiere repensar el sistema de cuidados que tenemos dentro de la ciudad, porque sí tenemos, digamos, dentro de varias dependencias hay cuidados y se está abordando el tema de cuidados. Sin embargo, nos preguntamos también, en este caso concreto de la pandemia, en las que tuvimos que estar resguardadas, en las que tuvimos que estar en casa cuidando, no hubo, por ejemplo,
actividad en guarderías, no hubo actividad. Entonces hay que reflexionar también, más allá del sistema de cuidados, cómo pensar un sistema de cuidados que también sea adecuado y que sirva para casos concretos como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tendríamos que ir todavía más allá. Entonces, de manera general, y para cerrar este primer comentario, pues decirles que se está trabajando en el sistema de cuidados de la Ciudad de México, que seguimos dando apoyos a personas que perdieron su empleo, que vieron disminuido su ingreso y que nos estamos enfocando en las mujeres porque tenemos clarísimo que son las más afectadas porque son las que tuvieron que resguardarse en casa, pero que tuvieron que renunciar a su empleo, como bien lo menciona Luis en su estudio, o irse a la informalidad porque ellas son las que se hacen cargo del cuidado. Y estamos trabajando en el sistema de cuidados y también estamos de manera muy acentuada ya trabajando en una política activa de empleo. Estamos haciendo ferias de empleo, por ejemplo, la siguiente semana tenemos ya una feria de empleo solo para mujeres. Estamos en constante comunicación con las empresas para ver cuáles son sus vacantes. Tenemos que profundizar en la capacitación y profesionalización de las mujeres para que se puedan incorporar al mercado de trabajo. En fin, que dentro de la Secretaría sí tenemos una agenda para atacar estas brechas de género. Estamos conscientes de la información que nos presenta Luis. Vamos a recuperar todos estos hallazgos tan interesantes, sobre todo de las probabilidades que él analiza de manera bien minuciosa y por subsector, y sobre eso recuperarlo para seguir diseñando nuestras políticas públicas en materia de empleo en la Ciudad de México y en cómo cerrar estas brechas de género. Muchas gracias, Soledad. Sí, bueno, pues a mí algo que me parece fundamental, además del tema del sistema de cuidados y algo que tú has impulsado y que presentó la doctora Sheinbaum, la reforma que tiene que ver con las licencias de paternidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que es fundamental. La verdad es que insisto mucho en ello porque parece un detalle como muy insignificante quizá, pero el hecho de que empecemos a impulsar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado, pues empieza por ahí, ¿no? O sea, si nada más tienen 5 días, pues difícilmente se involucran con los cuidados de los hijos y pues muy fácilmente se desprenden de eso por las propias dinámicas de trabajo, dinámicas sociales y culturales. Y bueno, pues al final del día somos las mujeres quienes acabamos haciendo toda la tarea, aunque bueno, es bueno saber que hacemos menos horas de cuidado en la Ciudad de México, pero aún todavía con respecto a la media nacional, como lo presenta Luis, pero todavía falta esto. Sobre eso quisiera yo irme contigo, Eva, porque tú tienes un estudio junto con otras colegas tuyas justo sobre la penalización por maternidad y me interesa mucho tu perspectiva, digamos, de cómo enrocas, digamos, el trabajo de Luis con los hallazgos que ustedes tenían sobre este tema de penalización por maternidad y cómo lo ves? Pero leí muy, muy minuciosamente el trabajo de Luis porque honestamente vi algunos resultados que me sorprendieron, ¿no? Yo sí esperaba ver como ampliaciones de brechas en el trabajo de cuidados, además de las brechas en empleo, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotras hicimos y lo que se ha encontrado en la literatura en otros países es que las mujeres, cuando el momento en que tienen un hijo, ven un aumento significativo en el tiempo de cuidado y obviamente esto implica penalizaciones en el mercado laboral en el sentido de que se salen de la fuerza laboral, sacrifican salario, algunas encontramos una evidencia no muy fuerte, pero sí de que hay como más transiciones de la informalidad a salir del mercado laboral por completo. Entre el sector formal no vemos estas transiciones, como que las mujeres que trabajan en el sector formal sí tratan de mantener su empleo, pero sí vemos como disminuciones en las horas de trabajo y demás, ¿no? Entonces, esto como que no empata muy bien con lo que encuentro en el trabajo de Luis, ¿no? Yo esperaba ver que justo en las mujeres que tienen mayores cargas de cuidado, pues se viera que se amplía, digamos, la distancia entre las mujeres que viven en este tipo de hogares y aquellas que viven en hogares donde no hay tanto trabajo de cuidado, ¿no? Y lo digo incluso por experiencia propia, ¿no?
tengo colegas que no tienen, por ejemplo, hijos o que sus hijos ya están fuera de casa y para ellas, pues la parte de trabajo de cuidado básicamente se quedó constante, ¿no? A lo mejor aumentó un poco justo por esta caída que vemos en trabajo doméstico, pero no de la manera en que aumentó para mujeres cuyos hijos están en edad escolar, sobre todo aquellos que están en la primaria, secundaria, ¿no? Entonces, sí, esto me pareció un poco contradictorio con todas mis intuiciones y como que otros hallazgos. Por otro lado, hay como resultados que se van insertando como en literatura, ¿no? Que ha habido en economía laboral y los análisis que hay sobre mercado laboral en México, no tan específicos a la Ciudad de México, pero sí en México, pero que también empatan con lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Me impactó muchísimo, por ejemplo, el hecho de que la caída en el empleo de la Ciudad de México es básicamente 14 puntos porcentuales mayor que la del país. Y esto se debe mucho, pues, a la composición, ¿no? Que tenemos entre sectores o tipos de ocupaciones en la ciudad en comparación con el resto del país. Entonces, algo que a lo mejor aquí hace falta como ver es, hay evidencia, por ejemplo, hay un fenómeno en economía laboral o en los mercados laborales que se llama polarización del trabajo. Y lo que nos dice este fenómeno es que la masa de los empleos se tiende a ir hacia ocupaciones que son no rutinarias cognitivas, o sea, esto es administradores, profesionistas, etcétera, o hacia no rutinarias manuales, ¿no? Muchos servicios están aquí, trabajo doméstico, servicios como cuestiones de jardinería y atención, ¿no? Estéticas, son trabajos que son manuales, pero no son rutinarios, ¿no? O sea, no puedes sustituirlos con una máquina. Esto está muy relacionado con cambios tecnológicos y demás. Y la evidencia ha apuntado a que si bien esta polarización en el trabajo se ha presentado con las mujeres, no se ha presentado en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de los hombres hay más como hay un patrón bastante extraño de lo que está sucediendo y en el caso de las mujeres hay un fenómeno entre polarizante y precarizante, ¿no? Entonces, nos estamos yendo hacia estas ocupaciones que son no rutinarias y manuales y todos los demás tipos de ocupaciones están quedando como sin mujeres, ¿no? Y esto coincide perfecto con los hallazgos durante la pandemia, ¿no? Y incluso con la composición de la ocupación en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, algo que caracteriza también el hecho de que exista esta polarización es que hay desigualdad en la economía y aquellos que tienen estos trabajos como muy bien remunerados, que son cognitivos con alta demanda cognitiva, demandan los servicios de las personas que hacen trabajos no rutinarios manuales. Y en la Ciudad de México pues tenemos mucha desigualdad, ¿no? Y alta demanda de estos servicios manuales, los cuales dejamos de demandar, ¿no? Durante la pandemia para tratar de evitar contacto con gente que no cohabita con nosotros. Y aquí se ve, por ejemplo, la caída del trabajo doméstico o de algunos otros servicios personales, que fue fuertísima durante la pandemia, ¿no? Entonces, estos hallazgos creo que apuntan también a cuestiones de política pública que es necesario apuntar. Una es que se continúa con la regulación, ¿no? Mucho más fuerte del trabajo doméstico. Este sector ha estado tradicionalmente desprotegido y a pesar de que ya tienen un sindicato y se pasaron estas leyes de seguridad social y demás, pues hay todavía muchísimas personas que trabajan sin contratos o sin ningún compromiso con sus empleadores, ¿no? Entonces, en los momentos en que ocurren este tipo de fenómenos económicos, es muy fácil que haya un despido, ¿no? Por este tipo de choques y pues básicamente se rompe el vínculo laboral de estas personas. Entonces, sí tener como mayor protección para determinados sectores de estos servicios personales que generalmente están viviendo en la informalidad, ¿no? Y es muy fácil romper la relación laboral con estos trabajadores.
Entonces, ahí le mandé comentarios a Luis, porque creo que ahí, o sea, me gustaría ver todavía más análisis. Yo soy la economista dentro de los comentaristas, y si bien aplaudo muchísimo la minuciosidad con la que utilizó y con lo que utilizó los datos, hizo el análisis, creo que hay por ahí algunas cosas que se necesitan pulir un poquito, porque sí me parecen muy contradictorios los resultados sobre trabajo de cuidado, y no coinciden además con los que se han presentado en otros países donde se ha visto una ampliación de las brechas hasta por 20 horas, 40 horas en el trabajo de cuidados entre madres y padres, ¿no? A largo plazo puede que haya buenas noticias, ¿no? El teletrabajo puede ser algo que haya llegado para quedarse y eso lo aplaudiría muchísimo. Y la otra es que también se ha visto que entre personal, ¿no? Entre personas no ocupadas o hombres no ocupados, ellos han ya tratado de empatar un poquito más el tiempo que dedican a las labores del hogar. Entonces podemos estar frente a una oportunidad de cambiar normas al interior del hogar, que creo que son fundamentales en este tipo de crisis. Se habla mucho de qué políticas públicas podemos poner y el sistema universal de cuidados, pero una crisis como esta no, o sea, no hay un sistema universal de cuidados que aguante, ¿no? Se consideró primero una actividad no esencial, lo cual creo que fue un error, y por lo tanto no es algo que sea una prioridad para su reapertura, ¿no? Entonces, a lo mejor dar como pautas o ¿cómo se podría decir? Recomendaciones, ¿no? A la Secretaría de Salud para que los servicios educativos y de cuidados se consideren actividades al menos semiesenciales, ¿no? Si bien a lo mejor en un semáforo rojo sí cerrar escuelas y demás, en un semáforo naranja hacer el mayor esfuerzo posible por la reapertura de las escuelas y otros servicios de cuidado, ¿no? También es aparte un sector que está súper impactado por la pandemia, ¿no? Se han perdido muchísimos empleos en servicios educativos y servicios de cuidados y no sabemos cómo se van a recuperar estos empleos, lo cual podría tener estos efectos de más largo plazo sobre el trabajo femenino. Eva, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo también, o sea, un poco con la intuición, digo, porque yo no tengo datos, digamos, pero sí estás viendo de repente que el trabajo de cuidados en tu entorno aumenta, digamos, y pues sí, eso de repente pues resulta complicado. Y eso que mencionas, ¿no? Eso, el tema de que no haya ahorita servicios de cuidados, que no haya escuelas, ¿esto cómo impacta en la inserción o en la presencia laboral de las mujeres? Muchas mujeres han preferido renunciar porque, pues, dada la brecha salarial que sabemos que existe, que además existe más, de acuerdo con el estudio que ustedes tienen, en mujeres con hijos e hijas, pues evidentemente esto impacta en su presencia en el mercado laboral, pero además eso que acabas de decir a mí me parece también muy relevante porque los servicios de cuidados y las escuelas emplean mayormente a mujeres. Entonces también eso cómo ha sido relegado, ¿no? Y sobre este tema, digamos, ya de los impactos, digamos, en el trabajo de las mujeres y cómo tiene que ver esto con el sistema de cuidados, me gustaría platicarlo contigo, Valentina. Ustedes desde el instituto yo sé que impulsan toda esta cuestión relacionada con la presencia, digamos, de las mujeres en el empleo, con las brechas salariales, con la desigualdad laboral, y pues me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a todo esto y sobre todo el tema del sistema de cuidados que a mí me parece que es fundamental. Claro que sí, Gerald. Bueno, empiezo también felicitando el estudio. Me parece que es una iniciativa muy necesaria en el contexto en el que estamos, porque confío en que una de las posibilidades más contundentes de salir de la crisis es poner los cuidados en el centro, ¿no? Entonces, por eso creo que este estudio hace una contribución muy importante. A mí también, como Eva, me dio un poco de sorpresa ver que no había incremento en las brechas de cuidados de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, pero me pareció que rescata muy bien en el análisis, Luis, la correlación que hay entre la posibilidad de encontrar empleo con la carga de cuidados al interior de los hogares que tienen las mujeres, particularmente aquellas mujeres que viven o que cuidan de personas en situación de alta dependencia, ¿no? Como hijos pequeños, como adultos mayores. Ay, perdón, no tenía prendido el video, Eso ya lo prendí. es lo que te iba yo a decir, vale, gracias. Ya lo prendí, ok.
Entonces, me parece que este estudio, y confío que este estudio pueda seguir impulsando todo el trabajo que se ha venido haciendo hacia el sistema de cuidados, que además, como sabemos, ya es una obligación en la Ciudad de México, porque está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México. Y me parece que es una tarea que todavía nos queda mucho, ¿no?, por avanzar. Creo que es muy importante concebir el sistema de cuidados como el cuarto gran pilar del bienestar que provee el Estado, así como hace décadas que se consideró que la educación, que la salud, que la seguridad social son los grandes pilares del bienestar y que el Estado los provee. Lo que pensamos desde la mirada feminista es que los cuidados tienen que ser este cuarto gran pilar del bienestar que tiene que estar garantizado y regulado por el Estado. Entonces, cuando hablamos de un sistema de cuidados, a lo que nos referimos es a un conjunto de políticas de cuidado que se desarrollan de forma articulada, de forma que puedan garantizar el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado con calidad. Y que confluyen en esta serie de políticas de cuidado tanto el sector público como el sector privado, como la comunidad, como las familias, pero donde el Estado tiene un rol fundamental y rector. Entonces, los dos derechos fundamentales que un sistema de cuidados debería de asegurarse de garantizar es el derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio, es decir, cómo hacemos para que las mujeres dejen de ser las cuidadoras por excelencia, por obligación, ¿no? Y que se pueda repartir esta carga de cuidados de forma corresponsable con el Estado, digamos, pero también al interior de las familias, con los hombres, ¿no? Entonces, esto puede garantizar que las mujeres puedan tener derecho a lo que se le llama el tiempo propio, es decir, a no tener pobreza de tiempo. Por otro lado, el sistema de cuidados busca promover la autonomía de las personas, tanto de las personas que tienen, todas las personas necesitamos cuidados en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, la mirada del sistema de cuidados es que tiene que tener una meta de provisión universal, es decir, no se le dirige solamente a un grupo de personas, sino que considera que todas las personas necesitamos cuidados. Sin embargo, para poder ir construyéndolo, se puede ir empezando con grupos prioritarios. Y otro de los objetivos muy importantes de un sistema de cuidados está en torno a minimizar el cuidado, es decir, que dejemos de ser las mujeres, las niñas, las adultas mayores, las abuelas, las tías, las vecinas, quienes nos encargamos del cuidado de la gente que lo necesite y que empiece a redistribuirse en toda la sociedad, pero también desfamiliarizarlo. Es decir, no son actualmente las familias son quienes tienen que resolver sus necesidades de cuidado y aquí vemos que hay una gran desigualdad porque las familias que tienen más recursos pueden comprar servicios de cuidado, pueden garantizar proveer un cuidado de mayor calidad que las familias que tienen menos recursos. Entonces, un sistema de cuidados no solamente equilibra o recompone las desigualdades de género, sino también las desigualdades sociales. Entonces, una de las preguntas que tú nos planteabas, Gerald, es cómo avanzamos hacia el sistema de cuidados, ¿no? Y yo diría, para comenzar, como decía antes, necesitamos tener una aspiración universal, pero podemos comenzar identificando a ciertos grupos prioritarios, ¿no? Y los grupos que se han visto como prioritarios tradicionalmente son niñas y niños de 0 a 6 años, pero también niñas y niños de entre... ¿Me escuchó? Siento que tengo un poco inestable la conexión. Solamente esta última parte sí. te friseaste un poquitito, pero niñas y niños en edad primaria o secundaria. Voy a apagar la cámara. Quizá eso ayude a que mejore mi conexión. Entonces decía, para comenzar a avanzar el sistema podemos identificar grupos prioritarios que son niñas y niños de 0 a 6 años, pero también niños y niñas en edad primaria y en edad secundaria, porque definitivamente cuidar de estos niños es una gran carga de cuidados que cargan las mujeres. Por otro lado, personas adultas mayores y personas con discapacidades. Entonces, esto digamos que sería el primer paso, identificar quiénes son estos grupos y la recomendación que hacemos en donde hemos trabajado en el Simón con otras aliadas es importante tener diagnósticos, es decir,
cuál es la necesidad de cuidados de estos grupos, en qué medida está cubierta o no está cubierta y por quién, ¿no? En qué medida estas necesidades de cuidado las cubre actualmente las familias, el Estado, el sector privado, para poder identificar dónde están las brechas de cuidado, es decir, dónde no estamos cuidando con la calidad necesaria, dónde están cuidando solo las mujeres y tenemos que desplazar o hacernos cargo más corresponsablemente de esos cuidados. Una vez que tenemos estos grupos prioritarios definidos, lo que hay que pensar es cuáles son las intervenciones de política pública necesarias para garantizar el cuidado. Y me faltó un grupo fundamental, perdón, que son las cuidadoras, ¿no? Las personas cuidadoras es un grupo fundamental al que deben de dirigirse las políticas del sistema de cuidados también. Después tenemos que empezar a pensar cuáles son las prestaciones o de qué se compone este sistema de cuidados, cuáles son estas políticas de cuidados que van a garantizar tanto el derecho a cuidar como el derecho a tener cuidado de calidad. Y ahí podemos dividirlas en varios grupos. Por ejemplo, una es provisión de servicios. Habría que avanzar hacia que hubiera una cobertura universal de estancias infantiles o centros de cuidado infantil, donde todos los niños pudieran tener un lugar en centros de cuidado infantil. Estancias de día para adultos mayores, estancias con alojamiento para adultos mayores que los necesiten. Por supuesto, escuelas primarias y secundarias de tiempo completo son fundamentales. Como sabemos, los horarios de trabajo son absolutamente incompatibles con los horarios escolares. Niños una vez que salen de las escuelas y que les impide insertarse en un trabajo remunerado. Entonces, es muy importante escuelas de tiempo completo, que tengan además atención, que tengan comedor, ¿no? Donde los niños puedan desayunar, donde los niños puedan comer, los niños y las niñas. Y otro tipo de prestaciones que también pueden incluir los sistemas de cuidado, como atención domiciliaria, que puede haber, por ejemplo, para adultos mayores o personas que tienen alguna discapacidad, puede haber visitas médicas, personas cuidadoras a domicilio. Entonces, hay toda una gama de intervenciones que son, digamos, provisión de servicios. Por otro lado, y como lo menciona Luis en el estudio, también hay políticas de transferencias directas. Y me parece importante decir que muchas veces se han criticado las transferencias directas. A nosotras nos parece que son una herramienta muy valiosa de política pública. Por ejemplo, el ingreso mínimo universal nos parece que es algo que es muy, muy positivo. Sin embargo, también nos parece importante poner atención en que esto no sustituya la provisión de servicios, ¿no? Que complemente, pero que no sea en lugar de provisión de servicios públicos. Entonces, en el tema de transferencias directas, algunas intervenciones que podría tener el sistema de cuidado son ingreso mínimo universal, ingreso para cuidadoras, que ya hay algunas delegaciones, por ejemplo, Iztapalapa acaba de lanzar una política, un programa social que da un ingreso a cuidadoras, ingresos para personas con dependencia, que hay un programa, por ejemplo, para personas con discapacidades, e incluso transferencias en especie, ¿no? Andaderas, sillas de ruedas, bastones que pudieran necesitar adultos mayores o personas con dependencia. Y después, para citar otros ejemplos de intervenciones, están todas las que están destinadas a las personas cuidadoras, ¿no? Personas cuidadoras no remuneradas, donde ahí puede haber, como decíamos, desde transferencias directas, ¿no? Hasta servicios de capacitación, de profesionalización. En algunos países hay intervenciones que les llaman servicio de relevo, donde se presta o va una cuidadora remunerada durante algunas horas para que la cuidadora primaria pueda tener unas horas de descanso, poder hacer algo para dedicarse a su salud, es decir, ¿no? Servicios de relevo es una de las intervenciones que pueden ser importantes. Y como tú mencionabas, Gerald, antes, muchas políticas en torno a medidas de conciliación, ¿no? Que ahí, como tú mencionabas, ampliación de la licencia de paternidad, de forma que se llegue a igualar a la licencia de maternidad. Esto tiene un efecto muy importante en reducir la desigualdad de condiciones en el mundo laboral para las mujeres, ¿no? Entonces, muy importante la ampliación de las licencias parentales, licencias temporales para cuidados,
Y algo a lo que tendríamos que apuntar, aunque sea algo que es de mucho más largo plazo, es una reducción progresiva de las jornadas laborales, ¿no? Empezar a pensar que la vida es mucho más que producir para el capital y que tenemos que empezar a pensar en cómo ponemos la vida al centro, cómo reducimos las jornadas laborales, porque son completamente incompatibles con el cuidado, ¿no? Y algo que me parece muy importante del sistema de cuidados, decir, es que en países donde hay sistemas de cuidado, suele ser países donde hay unos pilares del bienestar muy sólidos. Es decir, hay sistemas de salud, sistemas de educación, sistemas de seguridad social sumamente sólidos, que no es necesariamente el caso en México. Entonces es muy importante hablar del problema de la seguridad en México y cómo la afiliación a la seguridad social depende del trabajo formalizado, en un país donde más de la mitad de la población y aún más de las mujeres no tienen trabajos formales. Entonces ahí hay una brecha y una tarea pendiente que, si bien quizá no se vea dentro del sistema de cuidados, es algo que se tiene que considerar. Y finalmente, para cerrar sobre el sistema de cuidados, decir que es un sistema complejo, ¿no? Porque tiene un problema muy complejo como es el cuidado. Un sistema de cuidados es complejo porque implica una multiplicidad de instituciones, requiere mucha coordinación interinstitucional, implica varios niveles de gobierno y, por supuesto, implica recursos. Entonces, la mirada desde el instituto es, avancemos con una mirada de un sistema integral, pero vayamos avanzando por donde podamos avanzar, ¿no? Identifiquemos intervenciones que nos parezcan clave, que podamos analizar que cierran más brechas de cuidado y empecemos por ahí, ¿no? No nos esperemos a tener construido toda una institucionalidad, podemos empezar a avanzar con las intervenciones más importantes. Y lo último que quisiera decir es, hay estudios de la CEPAL que evidencian cómo un sistema de cuidados es un motor de la economía. Entonces, si bien requiere una inversión, también es algo que puede dinamizar las economías, puede ampliar la oferta de trabajo a la que se pueden insertar más mujeres particularmente, porque en los sectores que implican cuidados como salud, educación, trabajo del hogar, como el 78% son mujeres. Entonces, creo, como para cerrar, que si bien el sistema de cuidados implica recursos, es también un dinamizador de la economía, es una inversión fundamental de hacer. Y creo que esta crisis que ha evidenciado la precariedad de este sistema, ¿no? Donde la vida no está en el centro, sino está el capital, donde los estados se han replegado, ¿no? Y han dejado de proveer bienestar para las personas, es la oportunidad de repensar ese sistema y poner los sistemas de cuidado o el cuidado en el centro. Vale, muchas gracias. Pues sí, definitivamente me parece que justo el tema de sistemas de cuidado y el cambiar esta mirada del trabajo, digamos, de sol a sol, si me permiten la expresión, permitiría, digamos, una incorporación, me parece que son, a ver, lo que quiero decir es, me parece que los impactos, digamos, en la desigualdad de la participación de las mujeres tienen que ver justamente con esta mirada del trabajo de todo el día, de sin vacaciones, de sin corresponsabilidad, de sin flexibilidad, de sin participación, y si la hay, que sea solamente para las mujeres, porque nos vuelve a recargar la tarea de trabajo a nosotras, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Y bueno, básicamente nosotras, la idea de este análisis con Luis fue justamente porque la mirada es, bueno, a ver, si hay falta de trabajo, hay falta de dinero, y si hay falta de dinero, hay falta de autonomía. Y si hay falta de autonomía, las mujeres viven en un ámbito de marginación, de precarización, que las coloca, por ejemplo, como expuestas, digamos, por ejemplo, a la violencia cuando son dependientes de sus parejas económicamente, en fin. Entonces, desde esta perspectiva de la feminización de la pobreza y de la desigualdad, me interesa mucho, Alice, tu perspectiva, digamos, sobre la importancia de la inserción en el mercado de trabajo de las mujeres y cómo ves justamente estos efectos que está teniendo la pandemia en estos momentos. Y si esto, pues perdónenme la expresión, llegó para quedarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estás viendo tú, Alice, desde tu mirada, digamos, de desigualdad socioeconómica? Muchas gracias, Geraldina. Estoy muy impactada con toda la información que acabo de
pues meter en mi cabeza, o se está metiendo lentamente. Es una pregunta fundamental, creo, es fundamental el estudio que hicieron. Felicidades a ti y a Luis, al autor. Y muchas gracias a mis colegas por ya mencionar muchos de los puntos muy importantes que creo que hay que resaltar ahí. Quiero empezar con, bueno, resaltar lo que dijiste al principio, Geraldina, que es un retroceso de 10 años, imagina, en el mercado laboral para las mujeres, en relación a lo que dijo Soledad después, de que resalta o pone en relieve las desigualdades sociales y económicas que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, poniendo esos dos puntos juntos, nos quedamos con una situación muy preocupante, creo. Y precisamente la pregunta que si se va a quedar o no es muy difícil de responder en términos exactos, obviamente. Creo que hay una parte de esto que es un efecto de lockdown, pues precisamente del que se paró la economía, y en el momento que se reinicie, pues van a cambiar algunos de esos efectos. Sin embargo, sí creo que hay una parte que también lleva un cambio estructural, es decir, más permanente. Y ese pues lo vamos a ver más adelante, obviamente, no lo podemos decidir ahora, no lo podemos estimar ahora, perdón, pero yo creo que hay un punto muy importante relacionado ahí en esa permanencia, que es lo que acabas de mencionar al final, Geraldina, la cuestión del poder, ¿no? O del poder de negociación intrahogar y la dependencia que puede crear eso. Y uno de los números con el que me quedé del reporte que más me hizo ruido y que me quedé pensando desde que lo leí, es que si las mujeres trabajan alrededor de 20 horas o una jornada más en trabajos de cuidado y 7 horas menos en el mercado laboral, eso significa que hay 15 horas extra, que quién sabe de dónde salen, pues de las horas de dormir o de recreo, lo que sea, que las mujeres trabajan, que tampoco se compensó en la situación ahora del encierre, con los hombres también estando más en la casa, como dijo Luis en algunos casos, y Eva lo puso un poco en cuestión, pero pues aún si fuera así, que los hombres se ponen a trabajar 1 hora más en trabajos de cuidado, o 2 o 4, significa que si ambas personas se quedan en la casa, no se distribuye de forma equitativa ese trabajo extra. ¿Y qué hacen entonces las personas ahí en la casa? Todas esas preguntas detrás, o sea, básicamente el reporte me dio me desató muchas más preguntas que respuestas. Yo creo que es buena señal, es un buen trabajo cuando te preguntas después, pero me quedé pensando en esas 15 horas extra, ¿no? ¿Por qué y de dónde viene o a qué se debe que las mujeres trabajen tanto extra? Y esa explicación un poco, pues en una media frase que se está dando de la cultura y de los patrones de prácticas, etcétera, yo creo que habría que desenrollarlo, porque ahí hay un potencial para una respuesta o muchas respuestas muy interesantes, ¿no? Y me interesaría mucho saber más sobre eso, sobre el por qué. Y una de las razones que creo que podría ser, y obviamente ahí no les tengo los datos, entonces mi intuición hablando, pero tiene que ver con el hecho de que no solo está distribuido de una forma inequitativa el ingreso y el trabajo, sino también sobre todo la riqueza, ¿no? O el patrimonio, digamos. Y eso es un punto fundamental cuando las mujeres tienen muchísimo menos riqueza y menos patrimonio que los hombres. Tienen una dependencia mucho más grande, ¿no? Y si eso se junta con una cuestión, llamémosle cultural o de hábitos o lo que sea, de que les recae a las mujeres esa responsabilidad por ser las cuidadoras, entre comilladas, naturales, pues claramente ahí es una situación muy difícil de escapar para una mujer individualmente, ¿no? Entonces, creo que un punto clave ahí, y una cosa que yo personalmente me he cuestionado mucho, es cuál es la relación entre lo que yo personalmente puedo hacer como mujer emancipada y adulta y madura, etcétera, y lo que puede haber un cambio estructural, ¿no? Para el bien de todas. Entonces, son preguntas que desgraciadamente no les puedo contestar, pero que creo que valdría la pena pensar más en ello. Y yéndonos entonces un poco más allá de lo que sería la respuesta política para una situación así, más allá del mercado laboral,
pues urge hacer algo acerca de la distribución de riqueza. Y eso urge no solo por la cuestión de que es un tema de equidad de género, es un tema de desigualdad en general, ¿no? O de igualdad más bien en general. Y ahí entra un punto que también menciona Luis en el reporte de la interseccionalidad de las diferentes dimensiones, y ahí me hubiera encantado que habría pues otras perspectivas. Me interesaría mucho qué pasa con una mujer indígena en esa situación, ¿no? O qué pasa con una mujer en otras condiciones que no están detalladas en el reporte. Obviamente ya es pedirle bastante. Sé que no hay muy buenos o muy amplios datos acerca del tema, pero sería muy interesante, ¿no? Sabemos que las probabilidades para una mujer indígena de estar en la pobreza son muchísimo más altos, 3, 4 veces más altos que para una mujer no indígena y más altas todavía que para una persona no mujer y no indígena. Entonces, esa interseccionalidad de las diferentes dimensiones de desigualdad creo que sería muy importante incorporar en este análisis para hacerlo más rico, ¿no? Y para decir que pues, las condiciones pueden ser muy distintas para diferentes mujeres incluso, ¿no? En relación a eso, creo que urge cambiar el vocabulario acerca de esos temas. Y ahí, por ejemplo, me refiero a la cuestión de que las mujeres no están ocupadas, ¿no? Porque claramente están ocupadas, como dice Luis, que están usando una jornada extra en trabajo de cuidado, están usando el tiempo completo para el cuidado de las personas que viven en un lugar que tienen dependientes económicos y o personas a cuidar, están claramente ocupadas, ¿no? Entonces, no sé ¿qué otra palabra sería ahí más apta de usar? Seguramente hay mucho pensamiento en eso, pero estamos usando de una manera bastante poco cuidadosa, creo yo, o sea, me estoy incluyendo cosas como personas desocupadas, ¿no? O desempleadas, cuando no lo son realmente. Y un poco relacionado a eso, hay otra frase que me llamó mucho la atención, que viene en la conclusión del reporte, que dice que no es solo por motivos humanitarios o de salud pública, sino por motivos económicos, que valdría la pena cambiar eso. Y también algunas de las colegas acaban de mencionar eso un poquito, ¿no? El costo, la relación costo-beneficio, digamos, de cambiar eso. Es totalmente correcto eso y creo que es algo que usamos también de manera muy poco cuidadosa. Y yo creo que debería ser obviamente suficiente que por cuestiones humanas, humanitarias, vale la pena cambiar un sistema tan poco equitativo y tan injusto, ¿no? Que uno no decide si nace hombre o mujer. Entonces ya sé que es efectivamente el dinero que mueve esas cosas y que cuesta cambiar esas cosas en términos de dinero y de otros recursos, pero hay que ponerlo en relación al hecho de que todo ese trabajo de cuidado no entra ni siquiera de manera directa en cómo contabilizamos la riqueza en el país, ¿no? Se asume más bien de que sea una contribución gratuita, fortuita, a lo que es el trabajo productivo, entrecomillado, ¿no? Entonces, esa idea de qué es el trabajo productivo o reproductivo, o esa diferenciación inclusive, hace falta diferenciar entre eso, ¿no? Si uno es relacionado al otro y como acaba de decir Vale también, en realidad estamos buscando un buen vivir de alguna forma, ¿no? Eso es todo, es parte integral de nuestras vidas. Y ahí a lo mejor valdría la pena incluir un ejemplo de lo que han hecho otros países en relación a eso, ¿no? ¿Cuál es el sistema en el que queremos vivir? Entonces, por ejemplo, países en Europa como es Alemania, han decidido abrir sus escuelas antes de sus comercios, cuando aquí se ha decidido abrir antes comercios que escuelas, ¿no? Y no estoy diciendo que uno u otro sea correcto, yo creo que dice algo sobre cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad y cómo las queremos compartir entre todos, ¿no? Y entonces pensar que como sociedad todos son parte de esas responsabilidades, cómo podemos dividirlas de una forma más equitativa, cómo podemos distribuir no solo el tiempo y el ingreso y el trabajo, pero también la riqueza y por lo tanto la independencia de una forma más equitativa. Yo creo que son preguntas fundamentales que me surgen no solo a partir del reporte, pero creo que vale la pena resaltarlas ahí y pensar que aunque se disminuye la brecha de trabajo realizado en el hogar o de cuidado entre hombres y mujeres en términos de 1 o 4 horas, no es suficiente para cambiar el sistema hacia un
un bienestar más holístico, ¿no? Y más integrado en el sentido de que sea más equitativamente distribuido en la sociedad. Y ahí, para terminar, Vale ya estaba hablando mucho de la desfamiliarización que hace falta hacer al sistema de bienestar. Creo que hace falta también una desmercantilización mucho más profunda para que precisamente las mujeres no dependan del trabajo remunerado como es concebido hoy día para su bienestar y para poder seguir adelante, y relacionado a eso una redistribución profunda, ¿no? de todos los recursos en la sociedad. Son muchas preguntas y muchos temas, así pasa con la desigualdad, todo depende de todo. Es un tema muy complejo, pero yo creo que es una oportunidad muy buena ahora con la situación que vemos, o sea, con todo lo malo que tiene la situación, puede ser un momento de apertura hacia unas políticas hacia más igualdad. Alice, muchas gracias. Sí, a mí me pasó lo mismo, me empezó a girar un poco la cabeza sobre dudas, sobre hacia dónde podíamos ir, sobre qué más podríamos averiguar. Y bueno, sobre eso ya vamos a platicar después, Luis. Luis, quisiera darte 5 minutos un poco retroalimentación, digamos, a los comentarios que han hecho todas las colegas. Entonces, por favor, adelante. No, pues primero que nada, muchas gracias por los comentarios. Al igual que ustedes, me quedé con muchas preguntas en el tintero, pero no nos da la vida para contestar todas. Y creo que una de las cosas que me gustaría que sirviera este reporte pues, es un poco detonar más investigación sobre los efectos y sobre las particularidades de la actual crisis sobre el mercado laboral mexicano. En particular, por ejemplo, sobre el tema que mencionaba Eva de la polarización del mercado de trabajo en México, creo que es un tema que requiere mucho más estudio, no solo dada la actual crisis, sino en términos estructurales es un tema poco estudiado en buena medida por falta de datos que mapeen correctamente el tipo de tareas que se realicen en cada una de las ocupaciones en México. Digo, hay un ejercicio un poco burdo de mapear las clasificaciones de Estados Unidos al contexto mexicano, que lo hicimos para identificar como cuáles son factibles de realizarse en teletrabajo y cuáles no, pero sí se requiere algo mucho más a detalle. En el ideal sería tener como un diccionario de las características con que se realizan cada una de las ocupaciones en México, ¿no? Pero sí es un tema que requiere mucho más estudio, en particular por algo que mencionaban el resto de los comentaristas. Vemos un proceso de precarización del mercado de trabajo en un contexto de alta desigualdad, lo que implica que este proceso de precarización está afectando no a toda la población, sino en particular a los sectores que ya estaban en desventaja, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, creo que la reflexión sobre el sistema de cuidados es una reflexión más que urgente, en particular en términos de cómo se le construye desde una lógica que no sea de la mercantilización, ¿no? En ese sentido, lo que señalaba Alice de que es urgente plantearnos pues cuál es el rol del Estado en la provisión de estos servicios y cómo puede ser lo suficientemente flexible para dar cabida a choques como el actual, ¿no? Estamos conscientes de que la pandemia pues no es un evento, digamos, o esperemos no sea un evento recurrente, pero sí tenemos que construir sistemas que sean lo suficientemente flexibles para acomodar esta situación, ¿no? Entonces me quedo con muchas de las observaciones como trabajo pendiente a realizar al futuro. Y agradezco mucho las reflexiones que vertieron sobre el trabajo. Me parece, justo yo lo veo como una provocación a que todos nos pongamos como a investigar más a fondo, no solo la actual crisis, sino la interacción de la actual crisis con los factores estructurales, porque lo que ha hecho es resaltar la forma en que estos factores estructurales generan una situación de desventaja a las mujeres y que es urgente, como mencionaba Alice, cambiar no solo por razones instrumentales, sino por razones de fondo, ¿no? de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Luis, muchísimas gracias. Pues yo creo que, bueno, pues nos deja una radiografía, pero que no es definitiva y que justo eso es un poco lo que me parece que es muy importante y que hemos reflexionado con respecto a la pandemia en muchos otros espacios, ¿no? La pandemia, si bien representa una crisis y una situación de desesperanza para muchas personas, pero también creo que es una oportunidad para replantear muchas cuestiones. Yo quería ahorita darles 2 minutos a cada una de ustedes, pero no sé qué prefieran, si les doy los minutos, digamos, un poco para esta reflexión sobre la oportunidad que sigue, qué tendríamos que hacer. Pero había algunos compañeros de prensa que tenían algunas preguntas. Entonces, si están de acuerdo, podemos abrir el piso a preguntas y si quieren después hacemos un cierre, digamos, para ya redondearlo todo. Entonces, pues si les parece bien, Marce, te paso la palabra para que conduzcas esta parte. Sí, muchas gracias. Pues tenemos a Gerardo Jiménez de Grupo Imagen y le doy la palabra para su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Y bueno, yo lo que quiero preguntar, mi pregunta es directamente a la doctora Eva Arceo. En este marco de la crisis por empleo, me pareció importante la propuesta que ella hace de abrir la reapertura de algunos servicios en este semáforo naranja, con el fin para recuperar el empleo. Quisiera que me ampliara más esta propuesta que hace y sobre todo puntualizar la observación que hace, incluso retomar ya las clases presenciales. Por favor. Sí, bueno, el no ver al sector educativo como una actividad esencial tiene costos no solamente ahorita, sino costos de largo plazo, ¿no? Ya se ha hablado de un aumento en la brecha de aprendizajes, ¿no? Entre niños que viven en hogares con menos recursos versus aquellos niños que viven en hogares con más recursos. Hay brechas también en los aprendizajes de niñas versus niños. Este tipo de eventos tienden a ampliar o recaer, o sus impactos tienden a recaer todavía de manera más fuerte en las niñas que en los niños, precisamente también por las labores de cuidado. Las niñas están más expuestas a que se les den responsabilidades dentro de sus casas para cuidados, están más expuestas a violencia de género, a embarazos no deseados durante este periodo, donde ni siquiera tienen, no pueden salir, pues, para cuestiones de planificación familiar, adquisición de anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que en una situación no como la que vivimos, pues tienen un poquito de más libertad para todo esto. Entonces, esto, o sea, la clasificación del sector educativo como una actividad esencial, por ello creo que tiene muchos impactos, más allá del propio empleo, ¿no? Más allá de liberar, ¿no?, a las mujeres en todo carga de cuidado adicional que se nos ha dado para no nada más ser mamás, sino ser maestras, ser coaches, ¿no? Estar pendiente de absolutamente todos los detalles que antes pues la escuela se encargaba, ¿no? Y ahora nos encargamos nosotras y los que tenemos suerte, pues también nuestros maridos, ¿no? Entonces, la propuesta es simplemente eso, que se le considere como una actividad esencial. Como dijo muy bien Alice, o sea, el hecho de que se abran primero cines, ¿no?, o centros comerciales versus centros educativos, es una aberración, porque el centro educativo, el que no se abra, tiene efectos de largo plazo. Y esto no lo están tomando en cuenta las autoridades en lo absoluto, ¿no? La propuesta es simplemente esa, se abran actividades de manera presencial con las debidas medidas, ¿no?, de sanidad y demás. En China lo hicieron, ¿no? En todos los países europeos no se cerraron los centros educativos, ¿no? En Alemania siguen dando clases de manera presencial, en España se siguieron dando clases, en partes de Estados Unidos se siguieron dando clases, y aquí en México es algo que les ha pasado totalmente de noche, ¿no? Se les hizo muy fácil mandar todo ese cuidado y toda esa responsabilidad a los hogares, y esa es una labor del Estado, ¿no? En los hogares, las mamás no somos maestras,
¿no? Yo no tengo ni idea de cómo dar clase a una niña de 5 años, cómo enseñarla a leer, ¿no? Y es una labor que para eso hay especialistas, para eso hay personas que estudiaron para eso, y que tienen la pericia y la experiencia para enseñar a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Gerardo. Seguimos con Natalia Estrada de Enfoque Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan ahí? Yo quería preguntarles, bueno, mi pregunta va dirigida a la secretaria del Trabajo capitalina. Se hablaba ya en un estudio de la CEPAL de la participación femenina en el mercado laboral que ha retrocedido al menos 10 años como consecuencia del impacto de la pandemia por COVID-19. Quería preguntar qué cifras tienen en la Ciudad de México sobre esta situación, cómo ha afectado a las mujeres en el mercado laboral y en qué áreas pues estarían más afectadas las mujeres. Perdón, justo muy ad hoc con el tema, estoy aquí con el niño, entonces si escuchan su voz, yo sé que no tenemos que pedir disculpas por esto, porque finalmente fue el mercado el que se metió a casa y no nosotros. Pues voy a tratar de decirlo muy rápidamente. Aquí te lo dibujo. Varios de los datos que presenta Luis Monroy en su estudio, sí, una vez. Varios de los datos que presenta Luis Monroy en su estudio, pues lo que muestra es que justo en los sectores de actividad en los que hubo mayor pérdida de empleo, y hablo de la Ciudad de México, es en el sector servicios y en el sector comercio, que es donde hay mayor participación femenina. Entonces, los datos de tanto de empleo formal del IMSS como de la ENOE, que ya también muestra datos de empleo formal e informal, donde hubo mayor pérdida de empleo es en estos sectores, en algunos subsectores en particular. Entonces, digamos, ese tipo de información sí la tenemos dentro de la Secretaría de Trabajo, la hemos venido trabajando, y por ello este plan de reactivación de la ciudad, sí, aquí te lo hago, de la ciudad de la sala, quiere que le haga unas salas, perdón, de reactivación económica de la Ciudad de México está contemplando, y en este caso la Secretaría de Trabajo en particular, reactivar esta economía, incorporar nuevamente a las mujeres al mercado de trabajo. Como bien se mencionó en este foro algunas de las compañeras, pues que es muy importante la autonomía económica de las mujeres, y en eso estamos trabajando desde la Ciudad de México, particularmente, insisto, la Secretaría de Trabajo, generando cooperativas, apoyos para el autoempleo y focalizándolo sobre todo ese tipo de apoyos a las mujeres. Entonces, se tiene ya a nivel macro un plan de reactivación económica y de manera muy focalizada cómo vamos a incorporar nuevamente a las mujeres al mercado de trabajo. Secretaria, nada más para precisar, esto vendría respondiendo incluso a algunas panelistas que han comentado el por qué el pretender primero en México reabrir el mercado laboral, distintos servicios en lugar de las escuelas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo ha impactado estos programas que ha echado a andar el gobierno de la Ciudad de México para, apoyos económicos precisamente para el sector servicios, que es donde me comenta usted hay mayor afectación de mercado laboral para mujeres? Sí, los apoyos que hemos dado han estado más focalizados a las mujeres. Sobre la primera pregunta, lo de reabrir las escuelas, evidentemente aquí como mujer, como mamá, como ciudadana, pues también ha sido bastante complicado, y además como mujer mamá tengo 2 niños, ha sido muy complicado gestionar la labor de cuidado con tu labor de trabajo remunerado. Realmente es un esfuerzo que estamos haciendo las mujeres, y que, como bien lo mencionan, correspondería a un sistema de cuidados, corresponde realmente al Estado y al sistema educativo hacerlo. Sin embargo, no hay que perder de vista el tema de la pandemia. Para el gobierno es prioritario la salud, pero este tema de reabrir las escuelas compete a la SEP, o sea, compete a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía Pública. Nosotros hemos tenido mesas de diálogo, incluso hace un par de semanas, hace 2 días, las escuelas privadas estaban planteando abrir e iniciar clases presenciales, porque lo están haciendo por vía virtual.
y bueno, se han tenido mesas de diálogo, pero insisto, aquí es competencia federal, compete a la SEP, compete a la Secretaría de Salud, pero nosotros como gobierno de la ciudad siempre hemos estado abierto al diálogo, nos hemos instalado mesas de diálogo con diversos sectores de actividad, sobre todo con aquellos más afectados, como es el sector, por ejemplo, restaurantero, que es uno en lo que también sale resalta a Luis Monroy en su estudio, que el sector de alimentos y bebidas ha sido de los más afectados, y ahí hay una importante participación femenina, y aquí lo vinculo con la siguiente pregunta que me hiciste. Justo en este sector, por ejemplo, de preparación de alimentos en el sector restaurantero, es uno de los sectores que más pérdida de empleo tuvo, y por eso implementamos una acción social focalizada para este sector y en la que los apoyos que hemos brindado, más del 50%, pues han sido para las mujeres, y tiene que ver con que hay una importante participación femenina en este sector de actividad. Respecto al impacto que han tenido nuestros programas, bueno, pues de lo que se trata es de dar primeramente un apoyo económico para apoyar de alguna manera esta pérdida de ingreso que tuvieron las personas con esta pandemia, pero también estamos ya implementando ahora sí que operando todos nuestros programas sociales que tiene el gobierno de la ciudad. En particular, y hablo desde la Secretaría de Trabajo, ya está abierta la convocatoria para generar cooperativas, estamos fomentando el autoempleo, estamos capacitando ya a diversas mujeres para que se incorporen nuevamente al empleo, y bueno, pues está haciendo una gran labor de vinculación laboral, como lo mencioné en mi primera intervención. Parte fundamental para reactivar la economía es este diálogo con las empresas, ver en dónde hay vacantes, capacitar a las personas, particularmente a las mujeres, y reincorporarlas nuevamente al mercado de trabajo. Pero sí creo que todo lo que hemos hablado en esta mesa y digamos, haciendo comentarios al estudio de Luis, y qué reflexión nos dejaría a todas las que participamos aquí como comentaristas, pues que sí se requiere, yo mencionaría que se requiere una política integral, o sea, que incorpore lo que sí es el sistema de cuidados que hemos venido discutiendo, políticas activas de empleo, legislar para cerrar brechas. No olvidemos que recientemente ayer se incorporó una excelente legislación que es prohibir la brecha salarial, se aprobó en el Senado, entonces es importante seguir legislando, pero también no debemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con prácticas sociales, ¿no? Es importante cerrar también y romper con estas prácticas y con esta histórica división sexual del trabajo en la que tiene que ser la mujer la que haga las labores de cuidados y el hombre ser el principal, digamos, el que haga el trabajo de manera remunerada, y nuevamente plantear que se tiene que hablar de una responsabilidad compartida, pero pensando en esta política más integral. No es solo, es un problema estructural muy fuerte en el que hay varias dimensiones, y en ese sentido como gobierno tendríamos que estar trabajando siempre en un ánimo de diálogo social, y estudios como el de Luis nos permiten, si bien seguir planteando esta política integral, también ver de qué manera podemos incorporar estrategias muy focalizadas en aquellos sectores, subsectores que él de manera muy detallada nos muestra en su estudio. Entonces yo, digamos, con esto espero haber contestado tus preguntas. Sí, muchas gracias. Gracias, y terminaríamos con Laura Gómez de La Jornada. Sí, buenas tardes. Para la secretaria sería, ¿cuántas personas son las que están, de mujeres, están sin trabajo en la Ciudad de México? ¿En cuánto se incrementó por toda esta situación de la pandemia? Ya vimos que es servicios el más afectado, igual que comercio. Y bueno, ¿cuántos apoyos se entregaron el año pasado y cuál es la bolsa de recursos que tienen ustedes para apoyar a las mujeres en este año? Gracias. El micrófono está cerrado, secretaria. Perdón. En términos de los apoyos que se dieron el año pasado, tenemos el seguro de desempleo, que son 500 millones de pesos y que abarca a más de 35,000 beneficiarios, pero además de esto se implementaron acciones sociales, entonces fue un presupuesto de más de 650 millones de pesos y que pudo apoyar a más de 100,000 personas que perdieron su empleo, que vieron disminuido su ingreso.
Y ahí, nuevamente insisto, hubo un importante porcentaje de mujeres, más del 50% de estos apoyos fueron destinados a mujeres. Incluso aquí es muy importante señalar que como entidad, como gobierno de la ciudad, dimos apoyo también al sector informal. O sea, aquí también es importante resaltar esto. Parte importante de la pérdida de empleo que a veces no se puede medir, que de pronto el ENOE, a través de la ENOE podemos sacar algunos datos, pero es cuánto empleo informal se perdió. Nosotros en la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades, dimos apoyo no solo a los que perdieron su empleo formal, sino también al empleo informal. En este momento se le está brindando apoyo a trabajadores de restaurantes, independientemente de si tuvieron un empleo formal o informal. Se le va a brindar también apoyo, por ejemplo, a adultos mayores, empacadores, que también pues tuvieron que estar resguardados por ser personal vulnerable, por ser adultos mayores. También se les va a brindar un apoyo a indígenas, artesanos, en fin, digamos, la política ahorita del gobierno de la ciudad es brindar apoyo sobre todo a aquellos sectores más vulnerables, en la que por supuesto están incluidas las mujeres. Y bueno, sobre el dato preciso de cuánto empleo fue el que se perdió en la ciudad, si tú me permites unos minutitos, te pongo el dato exacto aquí por el chat, porque no quisiera decir en este momento un número erróneo. Entonces en un momentito te lo puedo enviar aquí mismo por el chat. Muchas gracias, secretaria. Nada más una precisión. ¿Cuánto es este programa, bueno, que se va a dar también a restauranteros y demás, y a mujeres? ¿De cuánto es el apoyo del seguro de desempleo y por cuánto tiempo? Sí, este no es un apoyo de seguro de desempleo, es un apoyo único de 2,200 pesos para el personal de restaurantes y fondas, y también para adultos mayores y para artesanos indígenas. Entonces, un apoyo único de 2,200 pesos. Fue para 150,000 personas. Y el seguro de desempleo sí se le da a las personas que perdieron su empleo formal. Ese es un programa permanente que tiene el gobierno de la ciudad. También es la única entidad que da seguro de desempleo, la única entidad en el país que tiene este programa social, y es un apoyo de 2,700 pesos durante 4 meses. Pero aquí lo importante de señalar es que lo vinculamos y digamos, hay una vinculación con una política activa de empleo, porque no solo es darle el apoyo económico a las personas que perdieron su empleo, sino que se incorporen en nuestra bolsa de trabajo y nosotros vincularlos a un mercado de trabajo. Entendemos que en esta situación de pandemia, pues justo no hay empleo. Son pocas las empresas que tienen vacantes. Sin embargo, se ha estado reactivando la economía. Tenemos ya empresas que nos han presentado sus vacantes. Nosotros incorporamos a estas personas que piden apoyo en el seguro de desempleo a esta bolsa de trabajo y las vinculamos a algún empleo. Y nada más, mi última pregunta sería, ¿cuántas personas de las que han recibido seguro de desempleo se han podido incorporar al mercado laboral? En este año, recientemente empezamos el apoyo de seguro de desempleo. Tiene un mes, entonces apenas estamos con la feria de empleo, con la vinculación laboral. Entonces, en este año, digamos, apenas lo estamos trabajando. El año pasado logramos vincular a más de 15,000 personas. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias. Cerraríamos esta ronda de preguntas y respuestas y le devuelvo la palabra a la presidenta de COPRED, Geraldina González de la Vega. Marce, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, yo nada más quisiera para cerrar pedirles una reflexión, ahora sí como decimos ahora, un tweet. Yo insisto con este tema de ver esto como una oportunidad. El estudio, la investigación que realizó Luis, pues nos deja más preguntas que respuestas, y lo digo en un ánimo muy, muy bueno, digamos, en el sentido de, pues estamos en esto y qué vamos a hacer, ¿no? Algo muy importante que hay que decir es que el estudio no llega a tomar en consideración todavía los datos, corrígeme Luis, del último trimestre del 2020, ¿no? Correcto. Entonces, también es importante tomar eso en consideración
porque ciertamente lo que hace es comparar, digamos, el primero y segundo trimestre del 2020 y con algunos datos de años anteriores, si es que estoy bien, porque yo los temas económicos y de datos no los manejo bien. Pero esto es muy importante y a mí me parece que es muy importante avanzar en esta investigación, en entender qué es lo que está sucediendo y sobre todo, bueno, pues avanzar en políticas integrales que tiendan justamente a cerrar estas brechas de desigualdad. Por un lado, algo que dijo Alice, que me parece que es fundamental, el tema de entender que el trabajo de cuidados es trabajo y las mujeres que hacen trabajo de cuidado no están desocupadas. A mí eso me parece, digo, lo que han mencionado todas ustedes a mí me parece importantísimo, pero eso me parece que es como que lo que hay que poner en letras de oro, ¿no? Porque no están desocupadas las mujeres, no estamos desocupadas las mujeres, estamos con 1000 brazos haciendo trabajo y eso es algo que hay que visibilizar y poder entender justamente para el trazado de políticas públicas. Entonces, bueno, yo empezaría con Eva, que tiene que irse justamente por temas también de maternidad. Entonces, Eva, por favor, en un tuit. A mí creo que una básica y para incluso ayudar a la salud mental de las mujeres, el nivel de fatiga ya que cargamos es bastante elevado, es repensar de verdad la apertura de las escuelas. El regreso presencial a clases es fundamental para el presente y para el futuro. Gracias. Valentina. Sí, gracias, Gerald. A ver, soy mala para el Twitter, así que voy a ver si me sale, pero yo diría, o sea, 3 de los grandes efectos de las crisis para las mujeres son, sabemos bien, la violencia de género, la pérdida de empleos y de empleos de calidad y la sobrecarga de trabajo de cuidados. Y ayer presentó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un análisis de la crisis. Y lo que encontraron es que la mayor parte de las acciones tienen que ver con violencia de género. Y hay pocas acciones que tengan que ver con pérdidas de empleo y poquísimas que tengan que ver con trabajo de cuidados. Entonces, me parece que es fundamental y que este estudio ayuda a poner el foco en estos 2 ámbitos que tienen que ver con la autonomía económica de las mujeres y que a veces no se les ha dado tanta prioridad, ¿no? No quiero decir que pueden quitar acciones de violencia, está bien que haya muchas, harían más. El trabajo de cuidados o la sobrecarga de trabajos de cuidados no es solo una de las consecuencias de la desigualdad de género, sino en la base de la desigualdad. O sea, trabajando por visibilizar, por redistribuir, que es muy importante seguir desarrollando y dirigiendo. Muchísimas gracias, Valentina. Alice. Me gusta pensarnos como unas diosas de la India que tienen sus 10 brazos y todo, y creo que no sería problema visualizarlo o sentirnos así, pero sí es importante considerar la desigualdad más general, ¿no? Más allá del tema agudo de la pandemia, es un tema que llevamos arrastrando pues décadas o siglos o milenios, y es momento de dedicarnos a resolverlo. Y por lo tanto, si fuera el tweet, pues decir que tenemos que seguir luchando por ello. Y gracias a todas las que están luchando por ello, antes y las que vendrán después. Y los también, gracias Luis por apoyar el... Gracias, Ale. Sí, sin duda, la pandemia vino solamente a visibilizar la desigualdad y abrirla más, ¿no? Soledad, por favor. Pues a modo de tweet está complicado, Geraldina, pero yo diría que desde el gobierno de la Ciudad de México, que en el gobierno de la Ciudad de México una prioridad es cerrar las brechas de empleo de las mujeres y por ello nuestra política es integral.
Por ello estamos priorizando la autonomía económica de las mujeres, estamos fortaleciendo la inspección del trabajo para vigilar que se cumpla con las normas laborales, con las condiciones de empleo, y estamos usando la atención a las personas más vulnerables, como son, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Y finalmente, Luis, por favor. A ver, en forma de tweet, creo que lo que diría es, la pandemia solo realzó las desigualdades estructurales. Para atender las consecuencias de la pandemia hay que atender lo estructural. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias. Eva tuvo que irse, pero les agradezco a ustedes 4 y a Luis por este trabajo. De verdad, creo que todo lo que hemos conversado la mañana de hoy, la tarde de hoy, pues nos deja mucho trabajo por delante, que a mí me parece que eso es muy bueno. Y bueno, pues el estudio está, por supuesto, colgado en la página web del COPRED. Lo estaremos socializando. Luis además publicó o está por publicar, ahorita tú me corregirás, un paper de una versión, digamos, más corta de esto en inglés. Entonces, bueno, pues la idea es contribuir con este estudio de una manera importante a entender qué ha pasado y a partir de ese entender qué ha pasado, pues justo trazar acciones para cerrar las brechas y para incorporar a las mujeres, sobre todo la cuestión de la autonomía de las mujeres, a mí me parece fundamental, inclusive en temas de violencia, ¿no? En temas de violencia contra las mujeres. La secretaria nos acaba de compartir aquí, en la Ciudad de México se perdieron en el 2020 125,677 empleos de mujeres. Ese es el dato que nos pedía la compañera de medios de comunicación. Y bueno, pues ahí está. Agradezco mucho a Erika Ordóñez y Noé Romero en la interpretación de lengua de señas. Y de nuevo le doy las gracias a ustedes y al equipo de comunicación social de COPRED por hacer esto posible. Y pues que tengan muy buen día. Y nos vemos a las 4 de la tarde hoy. Tenemos una mesa en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Soledad, haz el comercial, por favor. Sí, ahí también los invitamos y justo este estudio de Luis nos viene muy ad hoc, Geraldina, para lo que podemos comentar. Es un conversatorio invitado para que todas y todos participen sobre el teletrabajo y las mujeres, ¿no? ¿Cómo ha afectado? ¿Qué nos vino a dar el teletrabajo? ¿Qué reflexiones podemos tener respecto al teletrabajo en las mujeres? Entonces también está focalizado al tema de las mujeres, pero solo el tema de teletrabajo. Entonces los invitamos a que participen y a que asistan con nosotros. Es a las 4 de la tarde, ya está ahí en el chat la liga. Así es. Entonces, la idea es reflexionar sobre las lecciones que nos ha dejado a las mujeres el teletrabajo. Por ahí nos vemos y pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día y cuídense mucho todos y todas. Hasta luego, gracias. Gracias, cuídense. Hasta luego. Bye.